Hola, queridos seguidores de este espacio. ¿Cómo están hoy? Ojalá muy bien, con el corazón listo para recibir una historia que, se los prometo, les va a dejar una sensación cálida y una sonrisa que tarda en irse. Qué alegría tenerlos de regreso en Escándalos de Series Turcas, este rincón donde nos encontramos a compartir lo que más nos apasiona. Prepárense porque lo de hoy es puro sentimiento, una de esas narraciones que parecen sacadas de un guión, pero que respiran verdad y complicidad. Si aman las historias de amor profundas, de esas que se sienten aunque uno no esté ahí, hoy acomodan el alma para escuchar cómo un gesto, pensado con detalle, puede transformar un día normal en un momento imposible de olvidar. Vamos a hablar de una pareja que conquistó pantallas, titulares y sobre todo corazones, Bar Arduk y Elçin Sangu. Sí, ellos, los que desde su primera mirada compartida hicieron que más de uno creyera otra vez en las segundas oportunidades del destino. Los vimos crecer delante de las cámaras, vibrar con escenas que se nos quedaron pegadas en la memoria, y también supimos, con el tiempo, que esa química no era solo un recurso de ficción. Detrás de luces y reflectores hay dos personas con una complicidad que se cuida con gestos, silencios bien entendidos y detalles que solo comparten quienes se ven con el alma. Y hoy venimos a contarles el gesto que Bar tuvo con Elçin y que dejó a todos suspirando. No es exageración ni rumor suelto. Lo que ocurrió encendió las redes, se replicó en páginas de espectáculos y provocó ese efecto dominó tan raro y tan hermoso de cuando algo genuino nos toca a todos. Porque a veces entre tanto ruido aparece algo que recupera lo esencial, el cariño paciente, la atención delicada, la manera en que alguien te mira y sabe lo que necesitas sin que lo pidas. Bar, con su forma tranquila y aquella elegancia sobria que lo caracteriza, decidió recordarle al mundo que el romanticismo no pasa de moda y que todavía existen esos grandes gestos que no se miden por el costo, sino por el sentido. Y es que uno suele imaginar la vida de los famosos como una sucesión interminable de alfombras rojas, flashes y declaraciones espectaculares. Pero el amor que perdura suele esconderse en lo que no siempre se ve. Una sorpresa meditada, una idea que nace de escuchar al otro, un esfuerzo extrapensado para provocar esa sonrisa que se queda flotando mucho después. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Esta historia nace en un día especial para Elçin. Puede haber sido un aniversario que le remueve memorias, una fecha que celebra un logro íntimo, o quizá un momento de nostalgia en medio de una semana agitada. No hizo falta que lo dijera. Bar lo notó. Percibió ese matiz discreto, ese llamado silencioso. Y ahí empezó a tejerse todo, en el hilo fino de la atención verdadera, en la intuición de quien sabe leer las entrelíneas. En lugar de acudir a lo típico, flores hermosas, una cena lujosa, Bar decidió ir más allá, buscó algo que tocara una fibra muy profunda en ella. Quería construir una experiencia que pudiera transportar a Elçin a un recuerdo luminoso, a un lugar donde la emoción y el tiempo se abrazan. Y lo consiguió. Lo que planificó no fue un capricho sino una celebración íntima vestida de sorpresa, con el pulso cuidado de quien prepara algo artesano y único. Imaginemos la escena. Elçin inmersa en compromisos, atendiendo guiones, reuniones, tal vez con la agenda llena. De pronto un mensaje que no parece uno más, una invitación con pistas, un guiño que la conduce a un sitio inesperado. Llega, abre una puerta, y encuentra la materialización de un fragmento de su propia historia. No estamos hablando de un regalo ostentoso, sino de una atmósfera reconstruida con cariño y memoria, una esquina del pasado traída al presente para volver a vivirla. Hay quienes dicen que Bar recreó un momento clave de su relación, y hay quienes aseguran que eligió un lugar que para ella ya era importante antes de que sus caminos se cruzaran. En ambas versiones hay algo innegable, la personalización absoluta. Todo pensado para ella, con la medida exacta de su sensibilidad. Dicen que al entrar, se encontró con una escena armada con precisión de relojero. La música era la adecuada, no cualquiera, esas notas que la han acompañado en etapas distintas, melodías que para otros son simples canciones, pero que para ella guardan nombres, pasillos, camerinos, escenas, susurros. La iluminación, suave pero envolvente, le dio ese toque etéreo de cuando la vida parece suspenderse para que uno la mire de frente. Los detalles eran tantos como necesarios. Fotografías que no se exhiben en marcos dorados sino en miradas compartidas, objetos que evocan una primera conversación, la sala perfumada con ese olor que ella asocia con la calma. Incluso hubo rostros queridos no para invadir, sino para sumar,
personas que aportan sentido, colaboradores que fueron testigos silenciosos de los pasos que los trajeron hasta aquí. El gesto, más que una sorpresa, fue una lectura íntima. Un te veo que no necesita solemnidades. Y por eso mismo, el impacto fue inmediato. Cuando el Cin se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando hiló todas las señales, la emoción le ganó la batalla. La vieron conmoverse en serio con esa quietud que antecede a las lágrimas, no por tristeza, sino por la gratitud que aparece cuando te saben de verdad. No hay actuación posible ahí, dirán los observadores atentos, porque el cuerpo no finge el temblor de la alegría franca. Este tipo de gestos hablan de algo que pocas veces se nombra con todas sus letras, la inteligencia del cariño. Escuchar lo que no se dice, sostener lo que el otro no se atreve a pedir, construir un momento que responda a una necesidad que ni siquiera el propio corazón terminó de formular. Y eso, si lo pensamos, es una de las cosas más hermosas del amor, esa forma de ponerse en los zapatos del otro hasta que el mundo se ve con sus colores. Bar no se limitó a ofrecer un recuerdo lindo. Le regaló a Elcin una experiencia que consolida el vínculo, que dice estoy, de una manera que se queda resonando. El eco, por supuesto, no tardó en llegar. Las redes sociales estallaron con comentarios que iban desde la admiración hasta la pura envidia adorable. Esto sí es amor, así se cuida una historia, Bar es un caballero de los que ya no hay. Los portales replicaron el relato y sumaron versiones, algunos reconstruyeron la cronología del armado de la sorpresa, otros destacaron el detalle de la música, otros hablaron de las personas que estuvieron presentes. Pero más allá de los matices, el consenso fue el mismo, la autenticidad trasciende cualquier estrategia. En un mundo donde lo instantáneo manda y las noticias nacen y mueren en minutos, ver un acto que apuesta por la profundidad conmueve. Porque el amor de verdad no necesita gritar, alcanza con una elección bien hecha, con un plan que no busca likes sino significados. Y el gesto de Bar con Elcin recordó justo eso, que el romanticismo no es una palabra grande, sino una suma de pequeñas grandezas. Hay quienes cuentan que la sorpresa consistió en recrear el espacio de su primer encuentro profesional, con detalles que solo ellos reconocerían. Una lámpara idéntica a la de aquel set, el olor a maquillaje y madera recién pintada, el timbre de una voz que anuncia acción, y los pone, por un segundo, frente a la hoja en blanco de entonces. Otros, en cambio, aseguran que la llevó a un lugar que ella amaba desde antes, un rincón de ciudad que la ayudó a creer en sí misma cuando todavía nada estaba asegurado, y que esa noche volvió a latir con la misma intensidad. Entre versiones y susurros, lo que nadie discute es la idea central. Fue a medida, fue para ella. Y aunque los curiosos siempre quieren saberlo todo, hay algo valioso en el misterio. Porque lo que se comparte en voz alta es suficiente para entender la magnitud, y lo que se reservan los protagonistas les pertenece, y está bien que así sea. A veces lo más respetuoso que podemos hacer como espectadores es quedarnos con la emoción que nos regalan y no pedir factura de cada detalle. Al final, lo que nos queda es la certeza de un cuidado genuino. Elcin, cuentan, eligió no armar un discurso. No hacía falta. Bastó un abrazo largo, una mirada que cambia de luz, esa forma de decir gracias con el cuerpo entero. Y en esa imagen, aunque no hubiera cámaras oficiales, se sintetiza la razón por la que esta historia nos conmueve, porque en lo mínimo cabe lo inmenso. Porque alguien que escucha también sostiene, y alguien que reconoce una nostalgia ajena también la cura un poco. Para muchos, esta es una lección silenciosa. No se trata de imitar la escala, ni de disponer de recursos infinitos. Se trata de recordar que el amor se alimenta de atención, de la paciencia necesaria para preparar algo que no es para lucirse, sino para abrazar. Es el tipo de detalle que quienes se quieren guardan en la memoria como un amuleto. Y de esos amuletos está hecha la estabilidad verdadera. La conversación digital continuó por horas. Hubo compilaciones con fotografías antiguas, comparaciones entre escenas y momentos de la vida real, mensajes de seguidores que han acompañado sus carreras desde el principio y se sienten casi parte de este capítulo. Frases como «nos devolvieron la fe» o «qué maravilla verlos crecer así» se repetían en distintos idiomas. Y en medio de la marea de reacciones, una idea quedaba clara: la gente no solo celebra el romance, celebra la autenticidad de la dedicación. Bar, fiel a su estilo, no se subió al escenario del autobombo. Dejó que la noche pasara con la discreción que buscó desde el principio y permitió que el gesto hablara por él. Esa reserva es, quizás, parte del encanto,
la convicción de que lo importante no necesita proclamas. Y sin embargo el mundo se enteró y a nadie le molestó que así fuera, porque cuando algo está hecho con corazón se nota y se agradece. Es inevitable que este tipo de historias nos inviten a mirar hacia adentro. ¿Cuándo fue la última vez que intentamos entender a alguien sin palabras? ¿Qué escena significaría todo para esa persona que amamos? No hacen falta grandes producciones, a veces un rincón, una canción, una fotografía en el momento correcto pueden encender una luz de esas que alumbran durante años. Y lo que vimos en esta ocasión, con Bar y Elchin, es la prueba viva de que las cosas importantes se construyen así, con cuidado. Y ya lo vieron en el título, Bar Arduk sorprende a Elchin Sangu. El gesto que enamoró a todos. No es un eslogan, es la descripción justa de una noche que, aun siendo privada, nos recordó por qué seguimos estas historias con tanta devoción. Nos gusta ver triunfar al amor en su forma más humana, nos conmueve lo sencillo cuando está atravesado por la intención correcta, y nos inspira pensar que dentro de lo cotidiano, todavía caben los milagros pequeños. Si este relato les encendió la misma emoción que a nosotros, los invitamos a dejar su comentario. ¿Qué les pareció la sorpresa? ¿Han vivido algo así, una atención inesperada que cambió el tono del día? Leerlos nos encanta porque en sus historias también aprendemos. Y si disfrutaron este contenido, no olviden dejar un me gusta, de verdad nos ayuda a llegar a más personas que como ustedes, sienten que el amor, bien contado, también acompaña. Compartan este vídeo con quien necesite una dosis de ternura o con quien busque ideas para celebrar lo que importa. Y por supuesto, si todavía no lo hicieron, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita. Es gratis, es fácil y es la mejor manera de no perderse nada de lo que estamos preparando. Aquí creemos que las buenas historias merecen ser contadas y escuchadas con el tiempo que requieren. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional, por confiar en este espacio, por volver cada semana con la misma curiosidad. Lo que hoy les compartimos no es una moraleja, es un recordatorio. Cuando el amor se escribe a mano, no hace falta subrayarlo porque resplandece solo. Nos despedimos por ahora, con el corazón un poco más liviano y la sensación de haber visto algo hermoso. Que tengan un día precioso, donde quepa un gesto pensado para ustedes o para alguien a quien quieran. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos recuerdan que incluso en medio del ruido, todavía existen sorpresas hechas a medida y miradas que lo dicen todo. Hasta la próxima.